El profeta Habacuc. Capítulo 1. ¿Por qué permite Dios la injusticia y la opresión? La carga que vio Habacuc, profeta. Esta carga tenía que ver con un oráculo de juicio sobre Judá, que había de ser destruido y llevado preso por los caldeos. Esta profecía fue dada solo cerca de 40 a 50 años antes de la primera incursión de Nabucodonosor contra Jerusalén en el año 605 a.C. El ministerio profético de Jeremías comenzó cerca del 627 a.C., no mucho después del de Habacuc. Por lo tanto, el ministerio del profeta anterior había servido como una plataforma de preparación de partida para Jeremías. Al tomar en cuenta que Babilonia todavía no había subido al poder, y al considerar que Habacuc habló de los caldeos venideros, tal hubiera despertado más curiosidad que miedo. Sin embargo, aconteció exactamente como el Espíritu Santo lo predijo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, he de clamar sin que tú me oigas? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia que se me hace sin que tú me salves? ¿Hasta cuándo, oh Señor, he de clamar sin que tú me oigas? Declara el corazón del profeta, celoso por Dios y la ley, que pregunta por qué Dios guarda silencio y no se mueve en vista de las crueldades, iniquidades, opresión, molestia, robo, violencia, pleito y contienda practicada por los ricos en Sión contra los pobres, debido al abandono de la ley y la administración corrupta de justicia. La exclamación ¿Hasta cuándo, oh Señor, he de clamar sin que tú me oigas? Sugiere que por mucho tiempo el profeta se había quejado de la depravación moral de Judá y de pedir ayuda en su contra. Estaba desanimado que el Señor no parecía contestar su petición. La última frase corresponde a la frustración del profeta al saber que Dios tiene el poder para hacer algo acerca de estas cosas, pero aparentemente no hace nada. Lo que implica es, los indefensos y pobres de la tierra le rogaron a Habacuc que clamara al Señor a favor de ellos en cuanto a su opresión por la aristocracia que gobernaba, ya que no tenía ningún interés en las cosas de Dios, sino en su propio enriquecimiento. Están clamando a oídos del profeta, por lo tanto, él clama al oído de Dios, lo que parece tener pocos resultados. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y robo y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? La pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia?, se refiere a la frustración del profeta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Por lo cual la ley es debilitada. Significa que la ley de Moisés fue ignorada o aún rechazada por la aristocracia gobernante de Judá. En donde la Biblia no es la norma, la injusticia lo es. La frase, y el juicio no sale según la verdad, significa una falta de juicio justo y equitativo para todos. Dios usa a los caldeos. Cautiverio babilónico. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. En Hechos capítulo 13, verso 41, el apóstol Pablo cita este versículo. Su argumento fue, tal como los hebreos no creyeron la predicación de Habacuc de la destrucción de Jerusalén por los caldeos y la salvación ofrecida a Israel, así los judíos no creyeron a Pablo cuando predijo la destrucción inminente a manos de los romanos y la salvación proclamada por Cristo. Mirad entre las naciones, señala a Babilonia, que será el instrumento usado por Jehová para castigar a Judá. Esto es algo que Habacuc no entendió, que Dios utilizaría a los más malvados que Judá para castigar a Judá. Por lo tanto, los vería y se asombraría. ¿Por qué haré una obra en vuestros días? En realidad es parte de la respuesta a la pregunta de Habacuc. Las palabras en vuestros días significa que algunos de los que vivían verían este castigo venidero. Por lo tanto, Judá comenzó a contar los días, una cuenta que terminaría en su destrucción. Haré una obra significa que el Señor obrará para traer destrucción en la ausencia de arrepentimiento, así como Él obra para traer bendición en la obediencia. Que aun cuando se os contare, no la creeréis. Se cumplió totalmente. El pueblo no creyó a Habacuc.
y no creyeron a Jeremías, aún en la víspera de la destrucción. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Habría presentado un espectro inexplicable al pueblo de Judá. En esa época, Babilonia ni siquiera existía como un imperio. De hecho, al menos en esa época, tal concepto era ridículo. Sin embargo, la frase breve, yo levanto, muestra al Señor capaz de hacer lo que dice que hará. Los babilonios se apoderarán de la tierra de Judá. Formidable es, y terrible. De ellos mismos procede su justicia y dignidad. Formidable es y terrible. Trata de poner énfasis no solamente en los que los babilonios serán, sino también la totalidad del dominio gentil. Este dominio gentil se llevó a cabo por los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos. También continuará bajo el anticristo venidero. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Significa que los babilonios no serían conducidos por Dios en absoluto, sino por sus propios deseos egoístas. En realidad, por Satanás. Sus cabellos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Estos jinetes, aunque comienza con los babilonios, también pertenecen a los medos y los persas, los griegos, los romanos, los bárbaros, los turcos, los árabes, los españoles, etc. Y los alemanes. Trágicamente, aún no ha terminado. Culminará con el anticristo. Corresponde a los tiempos de los gentiles. Lucas capítulo 21, verso 24. Todos ellos vendrán para hacer violencia. El terror va delante de ellos, y recogerán cautivos como arena. Todos ellos vendrán para hacer violencia. Corresponde a la manera de operación de los babilonios, así también como a todos los que les seguirán. Escarnecerán a los reyes, y de los príncipes harán burla. Se reirán de toda fortaleza, y levantarán terraplén y la tomarán. La primera frase corresponde al hecho de que ni a los patentados se les mostrará misericordia. Se reirá de toda fortaleza. Significa que la defensa más fuerte de Judá sería como nada para ellos. Pero luego él mudará de parecer, y pasará adelante, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero luego él mudará de padecer. Se refiere a la arrogancia de Nabucodonosor cuando se ensoberbeció. La frase y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios, a su Dios, significa que desafió al Señor e hizo de su fuerza su Dios. El carácter de Dios. ¿Por qué debe usar a los impíos para castigar a los menos impíos? ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. En el resto de este capítulo, el profeta se queja de la acción divina en emplear para el castigo de un pueblo más impío que los judíos, los cuales fueron comisionados por Dios para castigar. Esto dejó a Habacuc perplejo. Y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Significa que el Señor ha puesto en marcha una serie de eventos que establecerá a los babilonios en poder para que lleven a cabo estas medidas correctivas sobre Judá. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? ¿Y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Significa que Dios no puede mirar con agrado al mal, y aún el Señor propone permitir que hombres malos, llamados caldeos, aflijan la simiente santa. Este es el desconcierto del profeta, que presenta ante el Señor la pregunta, ¿y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es una pregunta que ha dejado perplejos a muchos más que a Habacuc. Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El versículo se refiere a los babilonios que no se frenan, porque
Dios no los gobierna. Fueron regidos por hombres, y esos, hombres bien malos, que no tenían respeto alguno por la decencia, compasión o misericordia. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. En esta escritura, Habacuc se refiere al pueblo como peces, todos ellos, y la red como el ejército de los babilonios. Por esto ellos harán sacrificios a su red, y queman incienso a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. La frase, por esto ellos harán sacrificios a su red, significa que dieron el crédito de su enorme éxito a sus ídolos, sin entender que Jehová había permitido su lugar y privilegio. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Habacuc ahora entiende que el Señor es el autor de lo que está por venir.